Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eterno Dios y Padre celestial, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, que discierne los pensamientos y conoce la intención del corazón. Padre, por esta palabra oramos creyendo que la oración del justo puede mucho, creyendo que tu palabra no volverá vacía, sino que será prosperada en aquello por la cual la hayamos enviado. Que tu palabra corra, tu palabra pueda producir el querer como el hacer por tu buena voluntad. Se han llevado cautivos los pensamientos negativos a la obediencia de Jesucristo. Abra los oídos de los sordos, aquellos que están sordos a la voz del evangelio, a la buena noticia, a la palabra de Dios, al camino, a la verdad y a la vida. Padre, que por la palabra podamos fluir, que tu palabra corte, Señor, traiga sanidad, milagros, prodigios, maravillas a través de esta escritura en Cristo Jesús, Señor nuestro, y todos decimos amén y amén. He puesto como tema este mensaje: ciego, primero saca la viga y después la paja de tu hermano. Ciego, primero saca la viga y luego la paja del ojo de tu hermano. Hablando, según lo que estuvimos compartiendo la semana pasada, estuvimos hablando del libro de San Lucas capítulo 12, hablando del rico e insensato, o el hombre rico e insensato. Pero hoy vamos a tomar una vez más lo que hace 2 domingos estuvimos hablando acerca de la bienaventuranza. Jesús estaba ubicado en el monte dando una cátedra, hablando acerca de la lectura, acerca de la palabra. Y allí hubieron diferentes escrituras, diferentes palabras, diferentes episodios. Jesús habló de la oración, habló del ayuno, habló de los tesoros en el cielo y en la tierra. Habló de que lámpara del cuerpo eran los ojos, que si tu ojo era bueno, todo tu cuerpo era bueno, pero si tu ojo era malo, todo tu ojo era malo. Habló de la luz del mundo, diciendo: yo soy la luz del mundo. Aleluya, dijo el Señor, yo soy la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así habló Jesús. También él dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Él estaba hablando de diferentes enseñanzas mientras estaba en el monte. Habló ahí de Jesús y la ira, habló de Jesús y el adulterio, del divorcio, habló de jurar falsamente, habló del amor hacia los enemigos. Y en esa enseñanza él se detiene también para hablar del afán y de la ansiedad. Pero hoy vamos a tocar lo que habla Jesús acerca de juzgar a los demás. Él dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que vosotros medís
os será medido. Porque dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. La pregunta es, ¿qué es más grande? ¿La viga o la paja? ¿Qué es más grande? Jesús dice que debemos examinar nuestras motivaciones y conductas en vez de criticar a los demás. La palabra de Dios es espada de doble filo que penetra. Ella habla hacia allá y habla hacia acá. Esa palabra tiene que ver con militar nuestra conducta. Jesús dice que debemos examinar nuestras motivaciones y conductas en vez de criticar a los demás. Lo que nos molesta en nosotros con frecuencia, o los hábitos que en nosotros nos molesta con frecuencia, nos gustan. Lo que nos molesta en otros son con frecuencia los hábitos que no nos gustan en nosotros mismos. Cuando estaba examinando esta escritura, esta lectura, la palabra de Dios penetraba hacia allá y hacia acá. Ella ministra aún nuestros propios corazones cuando nosotros hablamos. Lo que nos molesta en otros son con frecuencia los hábitos que no nos gustan en nosotros mismos. Nuestros malos hábitos y moldes de conductas indómitos son los que queremos cambiar en otros. Haya usted fácil magnificar la falta de otros y no fijarse en las suyas propias. A veces nosotros nos fijamos en la falta de los demás y nos magnificamos y señalamos y decimos, este hombre tiene una paja en su ojo, pues sin darnos de cuenta de que hay una viga en nuestro propio ojo, y que tiene que ver con nuestra motivación o nuestra conducta. Amén. Y si estás a punto de criticar a alguien, vea si esa persona no merece, vea si no merece usted la misma crítica. Juzgue primero y luego perdone con amor a su prójimo y ayude. Jesús se detiene para decir, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo que hay en tu hermano. ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu prójimo? La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es todo aquel que te rodea. Tu esposa, tus hijos. A veces el hombre dice, la mujer que me diste. Y la mujer dice, la serpiente me engañó. Y muchas veces nosotros levantamos nuestro dedo para criticar cuando no vemos nuestra propia conducta. Y uno debe de primero juzgar la propia condición de uno que la de los demás. Porque todo, dice la palabra, no hay justo ni en uno. Dice la palabra, no hay justo ni en uno. Todos pecamos. Dice la palabra, si decimos, según el libro de Primera de Juan, que no tenemos pecado, nos hallamos mentirosos. Si alguno dice que no tiene pecado, dice la palabra, el amor del Padre no está en él. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. No un abogado que usted no debe, ¿cómo se llama el abogado que usted? De oficio, sino un abogado que siempre va a perdonar nuestra falta, y que dice la palabra, él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad va a ser limpiada por medio de nuestro abogado. Ese abogado tiene un nombre y su nombre es Jesús. Ahora, cuando usted ve la declaración que hace Jesús, él dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo que hay en el ojo de tu hermano. Una viga es más grande que una paja. Una viga representa un tronco. A veces hay motivaciones, conductas, actitudes en nuestras vidas que primero tenemos que remover, porque como ciegos no podemos ayudar a alguien que tenga una paja en su ojo. Como ciegos nosotros no tenemos la habilidad de poder desplazarnos. Pero si hay un tronco en nuestra vida, una viga en nuestros ojos, tenemos que sacar aquello que está en nuestros ojos para poder ayudar a aquel que se está yendo por el despeñadero, para poder ayudar a aquel familiar, amigo, vecino que necesita una palabra, que necesita un consejo. La declaración de Jesús, no juzguéis, se refiere a la crítica y actitud de juicio con que se derriba a otros a fin de ponerse encima uno mismo. A veces nosotros criticamos a otro
y nos ponemos encima de otro para tratar de tapar nuestra propia falta, cuando nosotros tenemos que corregir nuestras vidas para poder ayudar a aquel que está caído. A su nombre. La Biblia dice que si el hombre cayere, el otro levantará el otro, porque según Eclesiastés dice, porque mejor son dos que uno, y cordón de tres dobleces no se rompe, porque el uno calentará el otro. Pero hay del solo, dice la palabra, porque si cayere, quedará como postrado. Necesitamos entender que la declaración de Jesús, no juzguéis, se refiere a la crítica y actitud de juicio con que se derriba a otros a fin de ponerse encima uno mismo. No es una condenación de cualquier crítica, sino un llamado a discernir antes de ser negativo. Jesús mandó a desenmascarar a los falsos maestros. Y Pablo nos enseña claramente, según las Escrituras, que nosotros deberíamos ejercitar la disciplina en la iglesia y confiar en que Dios tendrá la última palabra. Dios quiere que entendamos que Él tendrá la última palabra y que a Él es el que le toca juzgar, y nosotros tener la posición de poder sanar nuestro corazón, curar nuestro corazón a medida de que la palabra de Dios pueda transformarnos. Yo no sé qué haría usted si usted está en un lugar y usted encuentra a un ex hermano en la fe. ¿Qué harías? ¿Cómo lo recibirías? ¿Qué posición tomarías para restaurar a aquel que en hace años o que hace tiempo anduvo en el camino, pero que se ha apartado? ¿Qué harías tú? ¿Qué posición tomarías tú? ¿Cómo te conducirías para poder restaurar a esa persona caída? Si a veces nosotros decimos, míralo, se apartó, hijo del diablo, se lo va a llevar Satanás, cuando nosotros tenemos que restaurarlo, dice la palabra, con espíritu de mansedumbre. El día viernes encontré un amigo de hace muchos años y lo encontré en un lugar que no tenía que estar. Él estaba, ¿cómo se llama?, tomando su mierda. Yo pasé 2 veces y no lo había visto, y él me vislumbró y me vio y se levantó y me abrazó, y yo también lo abracé y le dije, Dios te bendiga. Y él me dijo, ¿cómo estás, Félix? Y él me dijo, Dios te bendiga, Félix, ¿cómo estás? Yo le dije, ¿qué haces aquí? Lugar de perdición, te vas a ir para el infierno. No, porque puede ser que nosotros no estemos en el lugar donde esa persona se encuentra tomando esa cerveza, pero podamos tener en nuestras vidas personales cosas que tenemos que sacar, que solamente la conoces tú y que la conoce Dios, y que esa viga en tu ojo te impide poder movilizarte a donde Dios quiere que tú te movilices. Primero dice el Señor, hipócrita, saca la viga que hay en tu ojo y luego ve y saca la paja que hay en el ojo de tu hermano. Nosotros tenemos que tomar la posición de amar, de restaurar y no juzgar, de no señalar a quien dijo, porque cuando tú señalas con un dedo, el otro te señala a ti mismo. Tenemos que corregirnos, tenemos que buscar la manera de conducirnos de la manera correcta para poder ver cómo Dios opera. Jesús sigue hablando y dice, y no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedancen. Los cerdos para los judíos eran animales impuros, son animales impuros de acuerdo a la ley, según el libro de Deuteronomio capítulo 14. De acuerdo a la ley, según Deuteronomio capítulo 14, el verso 8, para ellos el cerdo o el chancho, como usted quiera ponerlo, es un animal impuro. La palabra de Dios dice, ni cerdo porque tiene pezuña hendida, mas no rumía o será inmundo. Me dice, nada abominable comerás, dice el verso 3. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra. Vamos a tener que comernos a cabra entero, a su nombre. Todo el corregimiento de cabra tenemos que comernos a su nombre. Dice la cabra, el ciervo, la gacela. Ahí dice, estos son los animales que podréis comer: el corzo, la cabra, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas. Qué rica la patita de puerco. Y que rumiare entre los animales, ese podréis comer.
Dice, pero esto no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre, conejo. Ay, Dios mío, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, os será inmundo. ¿Usted vio esta lista? Él dice, los cerdos eran animales impuros de acuerdo a la ley de Dios. Y cualquiera persona que tocara un animal impuro se convertía en impuro ceremonialmente. Y sin limpiarse no podía ir al templo a adorar. Para los judíos, cuando un judío no comía cosa inmunda, porque eso le impedía entrar a la presencia de Dios, le impedía entrar a la casa de Dios. Imagínense, nosotros a veces tenemos viga y inconscientemente dejamos de pensar de que hay cosas en nuestras vidas que necesitamos limpiar. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que quitar. Él dice, Jesús dice que no debemos entregar cosas santas a personas impuras o impías. Usted no puede entregar lo que Dios le ha dado de más valor a la gente que no lo sabe apreciar. Es pérdida de tiempo tratar de enseñar conceptos santos a personas que no quieren escuchar y que desprecian lo que nosotros decimos. No debemos de dejar de predicar la palabra de Dios a los que no creen, pero debemos ser sabios y discernir qué enseñar y a quién. Debemos de discernir qué enseñar y a quién, para no despreciar nuestro tiempo, para no desperdiciar nuestro tiempo. Por eso Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Usted tiene que saber discernir dónde usted está sembrando. Usted tiene que saber discernir cuando hay personas, como yo le contaba en domingos pasados. Había un jefe que yo tenía que no le gustaba que cargara la Biblia. Dejé de llevar la Biblia al trabajo. No le gustaba que yo cantara alabanza. Dejé de alabar a Dios con mi boca, pero sí lo hacía con mi corazón. Él le incomodaba todo lo que yo hacía, pero yo sin palabras y orando con mis rodillas y sin palabras empecé a ganármelo. No cargaba la Biblia, pero declaraba la palabra en mi corazón, alababa a Dios en mi corazón. Y cuando tenía la oportunidad en el carro de Melo con los pollos, yo alababa a Dios. Y día tras día, cuando pasaron los días, este hombre que era enemigo del evangelio se convirtió en un siervo de Dios. A veces tenemos que saber discernir cómo tratar a una persona. Hay gente que no le gusta que usted le hable de Dios, pero usted se la puede ganar orando. Usted se la puede ganar con su testimonio. Yo no sé qué le pasó a Jorge, pero algo le está pasando a este hombre. Él está transformado, algo le está pasando. Es que no se trata de una religión, se trata de algo que transforma el corazón y que muda al hombre. Y ese Jesús a través de su palabra, ese Dios a través de su palabra que empieza a trabajar en el exterior, pero también en el interior. Necesitamos discernir cómo saber en qué momento compartir la palabra con aquel que lo necesita. Por eso Jesús nos enseña que no echemos lo santo a los perros. Dice, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, para que no sea que la pisoteen y se vuelvan, dice la palabra, y la despedacen. Y Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Porque qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra. ¿Qué hombre? Si su hijo le dice, papá, dame pan, le va a dar una piedra. Le va a decir, vete a comer piedra. Papá, necesito plata para ir para el mall. Y allá viene en McDonald's. No, hijo, vete a comer piedra. Llévate una piedra. Imagínate que es una hamburguesa y cuando estás listo, cómetela. ¿Qué hombre le dará a su hijo una piedra en lugar de un pan? O si le pidieron un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. ¿Qué quiere Dios de ti? Dios quiere que pidas. Dios quiere que usted pida, pero que sepa discernir cómo va
a dar. Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda de Dios. No faltan las personas que se rinden después de algunos esfuerzos sinceros y concluyen que Dios no puede ser hallado. Hay gente que empiezan en el camino, usted lo ve animado, pero después la conclusión que ellos dan, esposa, es que ellos dicen, no, yo no pude encontrar a Dios. Por eso que hay gente que buscan aquí, allá, pero Dios no es una religión. Romanos 1:16 dice, el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. A todo aquel que cree, primeramente al griego y después a quién, al judío. Necesitamos simplemente creer a la palabra, al evangelio, que significa buena noticia, para que la palabra de Dios pueda producir algo en nosotros. Diga, pueda producir algo en mí. Jesús nos dice que debemos de persistir en nuestra búsqueda de Dios. Yo le he dicho en estos días, usted debe de buscar a Dios hasta que se gaste. Busque a Dios hasta que se gaste. Ayune hasta que se gaste, hasta que usted sienta que se va a morir. A mí me ha pasado. Busque a Dios hasta que usted sienta que ya no le queda fuerza. Busque a Dios hasta que usted sienta que ya no tiene ánimo, que ya no tiene fuerza. Que diga, Señor, me voy a desgastar en tu presencia. Busque a Dios en oración. Busque a Dios en su presencia. Aunque usted tenga poca fuerza, dígale, Señor, yo no voy a negar tu nombre. Dios quiere que usted le busque. Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda de Dios. Nos faltan las personas. No faltan las personas que se rinden después de algunos esfuerzos sinceros y concluyen que Dios no puede ser hallado. La palabra de Dios dice, según el escritor de Isaías, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Dios. Dios quiere que usted le busque porque es el tiempo. Dios quiere que usted le busque porque es el tiempo de hallarlo, antes de que los días sean tarde, antes que los días sean largos. Usted tiene que aprovechar hoy. El hombre impío dice, no hay respuesta, he buscado a Dios y no lo hallo. Pero hoy es el día de la oportunidad de poder buscar a Dios, y Dios se va a encontrar con usted. A su nombre. Llegar a conocer a Dios demanda decisión. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que tomar una decisión firme. Señor, yo te voy a servir hasta la muerte. Pedro dijo, Señor, por ti voy a dar la vida. Y lo hizo. Usted tiene que decidirse buscar a Dios, servir a Dios y llegar a conocer a Dios demanda decisión. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que decidirse. Mi casa y yo, dijo Josué, serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué. Usted tiene que determinarse a decidir, buscar a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted tiene que demandar una decisión. Y Jesús asegura que nuestros esfuerzos serán premiados. No se rinda en su afán por encontrarse con Dios. Siga pidiéndole a Dios más sabiduría, paciencia, conocimiento, amor y comprensión, y Él se lo va a dar. Pídale a Dios fuerza. Dígale, Señor, dame sabiduría, dame fuerza. Dice la palabra, si alguno quiere sabiduría, pídasela a Dios, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que va de un lado para el otro, que es arrastrado de un lado al otro. Pero pida con fe, no dudando. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque el que pide, ¿qué cosa? Recibe. El que busca hallar, y el que toca, dice la palabra, se le abrirá. El verso 9 dice, porque qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si tú quieres que un hombre te dé, ¿qué tienes que hacer tú? Darle también. Si tú quieres que un hombre te ame, usted también tiene que amar primero. Por eso dice la palabra, no améis de palabra o de boca, sino amáis de ¿qué? De corazón. El niño, en el ejemplo de Jesús, pidió a su padre un pescado y pan, elementos muy necesarios. Usted necesita el alimento que es la palabra de Dios, necesita el pescado, el pan para poder alimentarse. Estos eran elementos necesarios. Si el niño hubiera pedido una serpiente venenosa,
¿Se le hubiera dado se la hubiera dado el Padre sabio? No. Pero a veces Dios sabe que nosotros pedimos serpiente. Dios lo sabe. Mira lo que Jesús dice sabiamente. Si tu hijo te pide un pescado, le dará una serpiente, o si te pide pan, le dará una piedra. Jesús sabía que a veces Dios sabe que nosotros pedimos serpiente y no nos las concede. Esas serpientes pueden representar cosas que no son necesarias en nuestra vida, pero insistimos una y otra vez y Dios no nos las concede, porque a veces Dios le estamos pidiendo cosas a Dios que nos van a llevar al despeñadero. Le estamos pidiendo cosas a Dios que nos van a llevar a la destrucción. A su nombre. El día martes o lunes yo fui a un sepelio, no recuerdo cuál de los días, de una tía que falleció. Pero la pastora, a tomar el micrófono, dijo algo que me impactó de mi tía. Mi tía le habían cortado un miembro de su cuerpo, una pierna. Y el domingo siguiente, después que le cortaron, ella estaba en la iglesia. ¿Cómo usted lo ve? La pastora elogió a esta mujer. Yo decía, wow. Unos días después que le cortaron la pierna, ella estaba en el culto. Era la primera a llegar a la iglesia, con todo y su mochito. Con todo que le habían amputado un pie, ella estaba en la iglesia. Y cuando todo el mundo llegaba a la iglesia, ella iba radiando esa alegría, ese gozo que había en su corazón. Porque ella había entendido lo que Jesús había hecho por ella. Ella había entendido lo que decía la palabra, hermano Jorge. Mejor es entrar sin un ojo al reino de los cielos que con los dos ojos irse al infierno. Mejor entrar manco o cojo o tuerto al cielo que entrar con dos pies y irse al infierno. Ella había entendido que era de más valor adorar a Dios, estar en la casa de Dios, servir a Dios, que tener sus dos pies y perderse. Y esta pastora elogiaba a mi tía. Yo decía, wow, fue algo impresionante. Dios quiere que nosotros valoremos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Recuerdo también el testimonio de un hombre que mi esposa y yo invertimos tiempo. Mi esposa, creo que estaba embarazada, invertíamos tiempo, semanas, hablándole la palabra. Y cada vez que llegábamos a la casa estaba peor. Más borracho, había más problemas, más discusiones, más peleas, hasta que peleó con su sobrino. Y su sobrino se le montó encima, su sobrino con su tío, y le vació el ojo y perdió un ojo. Y unos días antes le había dicho, a veces hay gente que quiere perder algo para poder entonces decirle al Señor, ahora sí te doy mi vida. Aprovechemos que Dios nos tiene completo. Aprovechemos este tiempo que Dios nos ha permitido para servirle. No le pidamos a Dios serpiente. Dios no nos la va a conceder. La Biblia dice, porque si nosotros siendo malos, quiere decir que la Biblia dice que hay maldad en el corazón del hombre. Dice, porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre Celestial que está en el cielo? ¿Cuánto más nos dará? Dios nos dará mucho más, abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en quién, en nosotros. A su nombre. A medida que conocemos mejor a Dios como un Padre amoroso, aprenderemos a pedir cosas buenas para nosotros y luego Dios nos la dará. El versículo 11, vuelvo y reitero, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Cristo nos está mostrando el corazón de Dios el Padre. Él no es egoísta, Él no es envidioso ni avaro. No tenemos que mendigar ni arrastrarnos cuando venimos con nuestras peticiones. Él es nuestro Padre amante que comprende, cuida y conforta nuestros corazones. Si los humanos pueden ser bondadosos, imagínense cuán bondadoso puede ser Dios, el creador de todo lo bueno. Jesús dijo, si vosotros siendo malos, para contrastar a los seres humanos, pecadores y falibles, con un Dios santo y perfecto, si nosotros somos malos o somos pecadores, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que nosotros pidamos? Dios quiere que usted pida, pero pida creyendo de que Él le va a dar el pan
que pida creyendo que Él no le va a dar una piedra ni una serpiente. Dios nunca nos va a dar lo que nos va a destruir. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que usted y yo le pidamos. Dios sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. Vamos a pedirle a Dios aquellas cosas que van a fortalecer nuestras vidas, y vamos a quitar de nuestras vidas aquellas vigas para poder ayudar a aquel vecino, a aquel hermano, a aquel familiar que tiene una paja en su ojo. Porque si tú sacas la viga que hay en ti, usted va a poder corregir a aquel que tiene un momento difícil en su vida. A su nombre. A su nombre. El verso 12 dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Estas palabras se conocen comúnmente como la regla de oro. En muchas religiones se expresan negativamente. Las religiones dicen: no hagas a otros lo que no queréis que hicieran contigo. Pero al hacer esta declaración positiva, Jesús la hizo mucho más significativa. ¿Por qué? Porque no es difícil, no es difícil frenar nuestra intención de causar daño a alguien, y es mucho más dificultoso tomar la iniciativa para hacer un bien en favor de esa persona. Es más fácil destruir a una persona que ayudarla. A su nombre. Es más fácil meterle el pie a alguien para que se tropiece, que en vez de decirle pasa. Es más fácil matar que amar. A su nombre. Es más fácil despreciar a una persona, empujar a una persona, que abrazarla y amarla. Cuando yo leía esta escritura y estudiaba, decía: esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Pero Dios quiere que tomemos el lugar, en vez de matar, que demos vida. En vez de destruir, que nosotros amemos. Nosotros no podemos poner el pie, nosotros tenemos que ayudar. Porque es difícil frenar nuestra intención de causar daño a alguien, y es mucho más dificultoso tomar la iniciativa para hacer un bien en favor de esa persona. Y la regla de oro, como Jesús la formuló, es el fundamento de la bondad y la misericordia activas, como la que Dios nos muestra cada día. Piensa en una acción buena y misericordia que pueden hacer hoy en la vida de alguien. Tenemos que pensar en buenas acciones. Alguien necesita tu ayuda, alguien necesita mi ayuda, y nosotros tenemos que saber que la regla de oro, como Jesús la formuló, es el fundamento de la bondad, es el fundamento de hacer lo bueno, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque al que pide recibe. Pero dice la palabra que si alguien te pide, ¿qué cosa dice? Dale. Si alguien te dice que cargue una milla, cárgale ¿qué? 2. Si alguien te pide la capa, ¿qué dice la palabra? También dale ¿qué cosa? Si alguien te roba hoy y te dice: dame la cartera, usted también le da el pantalón, su ropa interior. Le dice: también llévate los zapatos, también llévate la camisa. ¿Será fácil? No es fácil. Pero Dios nos llama a practicar y a poner por obra su palabra. Si te piden, dale. Dice la palabra: no se lo rehuses. Y si te piden prestado, dice la palabra, ¿qué dice? Santo, déjalo, no le cobres. Pero si él me debe $500 hace 600 millones de años, yo quiero mis $500. Pero la palabra dice lo contrario. El fundamento que Dios nos enseña a través de la escritura es la bondad, el amor y la misericordia. Dios nos llama a hacer justicia, Dios nos llama a hacer misericordia. Y el último versículo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La gente está entrando por esta puerta ancha, por este camino espacioso, y se está perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque quieren todo fácil. ¿Saben por qué? Porque ellos no quieren padecer, ellos no quieren problemas, ellos quieren vivir bien, ellos quieren la nevera llena, ellos quieren que todo le vaya bien. Dicen: yo no quiero dificultad, yo no quiero problemas, quiero que todo esté bien. Ellos no quieren dificultad.
La puerta de la vida eterna es estrecha. Esto significa que sea difícil ser. Esto no significa, que sea difícil ser cristiano. Significa que hay muchas maneras de vivir la vida, pero un solo camino para vivir eternamente con Dios. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere que creamos en Jesús, el único camino al cielo, porque solo Él murió por nuestros pecados y nos hizo justos delante de Dios. La palabra de Dios dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un camino angosto, hay una viga que quitar. Un ciego no puede quitar la paja que hay en el ojo de una persona si primero no quita el tronco que hay en su vida. Hay cosas que corregir en nuestra conducta, hay cosas que quitar. ¿Cómo puedo quitar aquellas cosas que están siendo de tropiezo en mi vida? ¿Qué herramientas puedo utilizar para espiritualmente, para que sean efectivas en mi vida, para poder ver el cambio de Dios en mi vida? Un psicólogo, un psiquiatra no te va a dar la respuesta exacta que tú necesitas. Ellos te ofrecen pastillas para tratar de controlarte, que tú te tranquilices, que tú te duermas, que tú te olvides de los problemas. Pero el problema no radica en lo que baja el estómago con una pastilla que va al jugo gástrico. El problema radica en el corazón, porque si el corazón está enfermo, todo está enfermo. Si tu ojo es bueno, dice la palabra, todo tu cuerpo es bueno, pero si tu ojo es malo, ¿qué dice la palabra? Todo tu cuerpo es malo. Quiere decir que el problema radica en el corazón, porque no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale, y lo que sale del corazón, eso es lo que contamina. A su nombre. Gloria. Porque dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para hallar este camino, para morir aquellas cosas de nuestra conducta, necesitamos herramientas espirituales. El ayuno y la oración son herramientas eficaces para poder quebrantar aquellas áreas de nuestras vidas que todavía están vivas. ¿Qué otra cosa? La palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa nos ayuda a fortalecer aquellas áreas de nuestras vidas? El estar en armonía, los hermanos juntos en armonía. La palabra, la oración, el ayuno, la lectura, la oración en secreto, la oración con los hermanos nos ayudará a ser fuertes. Porque dice la palabra, porque angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si usted ha hallado este camino, ayude a permanecer en él. Permanezca en él firme. Crea en Jesús, que es el único camino al cielo, porque solo Él, más nadie, murió por nuestros pecados y nos hizo justos delante de Dios. Y vivir a su manera puede no ser fácil, pero es bueno y correcto. Puede ser que no sea fácil vivir a la manera de Jesús. Puede ser que no sea fácil sacar primero la viga para poder ayudar al que tiene una paja. Pero vivir de la forma correcta, como lo hizo Jesús, es lo bueno y correcto. Dios quiere que usted y yo hagamos lo bueno y correcto. Entremos por la puerta angosta que lleva a la vida. El camino ancho lleva a la perdición. Dice la palabra que pocos hallan este camino. ¿Qué corregir en nuestras vidas? Yo no lo sé, pero hay vigas en nuestras vidas que tenemos que quitar. Y Dios nos llama a cumplir el fundamento de dar lo mejor. No pida serpiente, pide pescado. Porque si tú pides pescado, tu padre te va a dar el pan que necesita. Si pides pan, tu padre no te va a dar una piedra. Si pides a Dios, Dios te va a dar exactamente lo que tú necesitas. Denle un aplauso al Señor. Señor, tu palabra es la verdad. Tu palabra es más cortante que toda espada doble filo. De repente hoy no nos hemos emocionado predicando fluidamente, pero sé que tú hablas de acuerdo a la necesidad de a cada uno de los que aquí nos encontramos. Quita, Padre, hoy aquella viga que hay en nuestras vidas, para poder ayudar a aquel que tiene una paja, que necesita ser libre, que necesita ser restaurado, transformado. Ayúdanos a amar a aquellos que necesitan ser amados. Y permítenos, Señor, poder dar a nuestros hijos lo que ellos necesitan, pero también poder recibir de ti, el Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, aquellas bendiciones que tú has prometido para los que te aman.
Padre, tú no le darás serpiente a tus hijos. A veces pareciera ser que nosotros nos equivocamos en pedir de la manera incorrecta y pedimos serpiente, pero tú no nos vas a conceder aquellas cosas que nos van a destruir, sino que nos vas a dar el pan en lugar de piedra, nos vas a dar el pescado en lugar de serpiente. Hoy, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que tú nos des buenas cosas. Te pedimos tu misericordia, te pedimos perdón, te pedimos libertad, te pedimos ser fortalecido, te pedimos protección, te pedimos cerco, te pedimos vallado, te pedimos amor, te pedimos nueva fuerza, te pedimos dirección, pero también te pedimos, Dios, la salvación de nuestros familiares. Padre, sálvalo. Padre, tu voluntad que todos procedan a arrepentimiento. Salva a nuestra familia, salva a nuestros vecinos. Glorifícate de manera especial y que podamos atesorar de manera especial tu palabra. Y que no demos lo santo a los perros, como dice tu palabra, ni echemos, Señor, vuestra perla delante de los cerdos, para que ellos no la pisoteen, para que el mundo no destruya, no despedace, no destruya, Señor, aquello que tú has puesto en nuestras manos. Que cada uno de nosotros podamos valorar como hombres de Dios, como iglesia, como pueblo y como siervos de Dios, aquellas cosas que tú has puesto en nuestras manos que son de gran valor. Padre, que no juzguemos, que no señalemos, sino que amemos a nuestro prójimo. Padre, si tu palabra nos corrige, Padre, queremos que esa palabra pueda producir el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a levantar al caído, ayudar a la viuda, al menesteroso, al necesitado, a todo aquel que demande razón de la fe, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Tu palabra ha sido predicada.